y a compartir mi pantalla de Moodle. Bueno, en principio la clase de hoy la vamos a dedicar a resolver dudas sobre normalización y a avanzar en la representación de construcciones geométricas elementales, es decir, de elementos sencillos en AutoCAD. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda que resolver, que tengamos que resolver de normalización, de cómo se tiene que realizar el proceso de trabajo en equipo, etcétera? Buenas. Hola, Carlos, buenos Hola. días. Sí. Yo tengo una duda, pero es sobre AutoCAD. Bueno, las dudas sobre AutoCAD, si no te importa, las resolvemos más adelante, ¿vale? Vale. Cuando empecemos a hacer la práctica, en un ratito. Supongo que ya todos habréis trabajado con los materiales que os hemos dado. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por si acaso. Voy a abrir el archivo de los apuntes de normalización que viene referido un poco, vienen resumidas un poco todas las normas que vamos a utilizar o las más importantes. En principio habla un poco de lo que es la normalización. Como decíamos el otro día, la normalización en dibujo técnico se utiliza para internacionalizar el idioma que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Este lenguaje de comunicación técnica, gráfica y visual que tiene que tener al menos dos características, es decir, ser universal y preciso. Y ambas dos tenemos que cumplirlas. La característica de la universalidad del lenguaje nos la da precisamente la utilización de normas que son estándares utilizados en todo el mundo para realizar este tipo de representaciones. Hay infinidad de comités que se dedican a la normalización en todo el mundo, pues el más importante pues puede ser el DIN, que es la Deutsche Industrienormen, el Comité de Normalización Alemana, o la NADI, que es el comité, otro comité de normalización de la industria alemana. Tenemos las normas UNE, que son las siglas corresponden a una norma española, que es cómo se conoce a la normativa emanada por la Asociación Española de Normalización, que es la que es una asociación privada que se encarga de realizar toda la normativa española. Muchas de estas normas son recogidas o están basadas en la Organización Internacional de Estandarización, es decir, la ISO. La ISO es una organización independiente de perdón, no es una organización dependiente de la ONU y que se dedica a generar normas que son estándares internacionales. Todas las demás normas en este momento pues, se suelen basar en lo que establece las normas ISO. Y abajo tenéis una serie de comités, algunos de ellos más específicos, como pueden ser la ETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, o la
CNLE, Comité Europeo de Normalización Electrónica, etcétera, que son comités, organizaciones que se dedican a generar normativas sectoriales. ¿Por qué se utiliza la normalización en dibujo técnico? Bueno, pues ya lo hemos dicho, fundamentalmente para hacer que todos los símbolos, todos los signos y todas las formas de hacer dibujo técnico, de generar planos de ingeniería, sean iguales en todo el mundo, de tal manera que nosotros seamos capaces de entendernos cada vez que utilizamos un símbolo. En dibujo técnico, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues intentar representar de la forma más sencilla posible elementos reales. Y para la representación vamos a utilizar pues varias abstracciones, fundamentalmente la línea y el punto, ¿no? Son dos abstracciones que nos van a permitir representar cada cosa del mundo real, simplemente a través de la representación de líneas y de puntos. Por eso es fundamental establecer una normalización de los tipos de línea que nosotros vamos a representar, porque dependiendo del tipo de línea que dibujemos, pues estaremos representando una cosa u otra, simplemente con un trazo que puede ser recto, puede ser quebrado, puede ser de distintas formas. Bueno, aquí tenéis un resumen de los tipos de línea que se suelen utilizar en la norma. Y esto está establecido en la norma UNE 1032. Bueno, como veis, la línea gruesa y llena la vamos a utilizar como arista vista de los cuerpos, o contornos vistos. Cuando más adelante vamos a hablar también de los espesores de las líneas. Nosotros, dentro de todos los espesores posibles que utilizamos, que también están estandarizados, vamos a trabajar por series de espesores, de tal forma que estén suficientemente separados entre ellos. Por tanto, nosotros solemos utilizar los espesores de 0,18 como línea fina, 0,35 como línea de grosor medio y 0,7 como línea de espesor gruesa. Por tanto, este tipo de línea nosotros la representaremos con un trazo continuo, grueso, es decir, con un espesor de 0,7 milímetros y en negro. La línea fina, llena, pues podrá significar varias cosas, que son líneas ficticias de vistas, es decir, líneas que no son reales, como pueden ser algún tipo de línea auxiliar, las líneas de cota, líneas de proyección, líneas de referencia para los rayados, para los contornos de secciones abatidas sobre las superficies de dibujo y para ejes cortos. Para todas estas cosas utilizaremos trazos que sean negros, continuos y finos. Es decir, con un espesor de trazo de 0,18. La línea fina hecha a mano alzada o hecha así, de forma, si la hacemos por ordenador, la haríamos con una polilínea que luego curvaríamos, pues se puede utilizar para líneas de vistas o para cortes parciales o interrumpidos. Ya iremos viendo en las distintas aplicaciones cómo se aplica todo esto, pero es interesante que en este momento pues vayamos conociendo cuáles son todos estos tipos de línea. Esta línea también en zigzag se puede utilizar para lo mismo, pero son líneas finas, con lo cual representaremos a 0,18. Aquí nos dice, por ejemplo, que estas líneas de trazos, en las que, aunque aquí no están representadas así, por lo general la longitud del trazo debe ser igual a la longitud del espacio, nos dice que se representa con trazos gruesos, es decir, con 0,7. Pero nosotros la vamos a representar con trazo medio para diferenciarla del trazo grueso. Y esta es decir, con un espesor de 0,35. Se utilizan trazos gruesos cuando solamente se usan dos espesores, fino y grueso.
Si utilizamos 3, pues podemos elegir el espesor medio. Nosotros vamos a utilizar 3 espesores y, por tanto, estas líneas de trazos las representaremos con espesor medio 0,35. Y se utilizan fundamentalmente para contornos ocultos o aristas ocultas, es decir, las líneas ocultas que nosotros representamos de los cuerpos, cuando esta arista no queda vista. Bueno, veis que también dice que se pueden representar con línea de trazos fina, pero bueno, para evitar esta posibilidad de que se puedan utilizar tanto finas como gruesas, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la tercera posibilidad y es generar con ellas trazos medios. Los ejes, pues los ejes de revolución, trazas de plano de simetría o trayectorias, se van a definir siempre con línea de trazo y punto, en la que los trazos son mucho más largos que los espacios que quedan entre ellos donde se sitúa un punto. Estas se representan siempre con trazo fino, con 0,18. Cualquier eje que nosotros representemos lo representaremos siempre de esta manera. A veces tenemos que definir las trazas de planos de corte, ya veremos qué es esto. Bueno, pues entonces se representa esta misma línea, pero regruesada en sus extremos. Bueno, hay otros múltiples tipos de línea, pero fundamentalmente las que vamos a utilizar son estas primeras. Bueno, aquí veis también los espesores normalizados, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4, 2, etcétera, etcétera. ¿Por qué estos espesores tan raros? ¿Por qué no sería mejor el 0,2, el 0,3, el 0,4, el 0,5, el 0,6, 0,7, que serían más fáciles de recordar? Bueno, pues porque están normalizados, y la normalización significa que todos los procesos que nosotros tengamos que realizar a la hora de obtener una representación tienen que cumplir la normativa. Es decir, como veremos más adelante, los formatos de dibujo, sus tamaños están en una relación de raíz de 2 y, por tanto, si nosotros hacemos una fotocopia ampliada de una 4 a una 3, pues está sometido a esta relación. Si queremos que las líneas que están representadas en la 4 pasen, al hacer la fotocopia de ampliación, sigan estando normalizadas, pues el tamaño de los espesores de líneas tendrán que estar también en esta relación. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando nosotros hacemos una fotocopia ampliada de una 4 a una 3, la línea fina pasa de ser 0,18 a ser 0,25. La línea media pasa de ser 0,35 a ser 0,5 y la línea gruesa pasa de ser 0,7 a 1,4. Pero siguen estando normalizadas y sigue habiendo una distancia suficiente entre ellas para diferenciarlas. ¿Hasta aquí está entendido? Sí. ¿Hay alguna duda? Es muy importante que utilicemos las líneas normalizadas siempre que trabajemos. Bueno, antes se exigía que se pasaran a tinta. Ahora ya lo que exigimos es que la presentación de un plano sea un plano que no sea modificable, por eso no podemos dar por bueno nunca un plano presentado en AutoCAD, tiene que ser en PDF, porque un plano de ingeniería no deja de ser un contrato. Cuando forma parte de un proyecto, es un plano que da las instrucciones para que se realicen obras y, por tanto, obliga a las partes, tanto a la propiedad como al contratista o al ejecutor de obra. Y, por tanto, es un contrato. A vosotros a ningún abogado se le ocurre hacer un contrato a lápiz, ¿verdad? Pues a nosotros tampoco se nos puede ocurrir hacer nuestros contratos a lápiz porque pueden ser modificados. Entonces tendremos que utilizar formatos o elementos
que sean difícilmente modificables. Por tanto, nuestros planos irán siempre en PDF. No sirve que entreguemos un plano en AutoCAD, porque en plano en AutoCAD se puede modificar con toda facilidad. No es un elemento definitivo del proyecto. Bueno, en cuanto a rotulación, pues como veis, la rotulación está estandarizada en esta norma, ¿no? En la UNE en ISO. Esto quiere decir que es una norma UNE, pero basada en una norma ISO. A UNE en ISO 3998 y especifica todos los requisitos generales de la escritura. Fundamentalmente, lo que se tiene que cumplir son estas características. La legibilidad, es decir, que lo que nosotros escribamos sea legible con facilidad, que no nos cause problemas o que no se vea, lo cual habrá que mantener mediante el espaciado de los caracteres, igual a 2 veces el ancho de la línea empleada para la escritura. Es decir, bueno, pues nos está dando unas pautas que nosotros tenemos que seguir para que los textos que nosotros escribamos sean legibles. Adecuación a los procedimientos de copiado usados corrientemente, es decir, heliógrafo, microfilmado, telefaz, fotocopiado, etc. Y adecuación a los trazadores de mando numérico, ¿no? Bueno, estas normas ya se van quedando un tanto anticuadas, porque estos tipos de letra ahora los asumen directamente los sistemas de dibujo asistido por ordenador. Y entonces lo que tenemos que cumplir son fundamentalmente estas características, utilizando tipos de letras que sean rotundos, que sean fáciles de leer, que tengan suficiente espaciamiento entre los elementos que componen el texto, etcétera, etcétera. También tienen que cumplir unas ciertas relaciones entre la altura, entre el espesor, entre la separación entre palabras, etcétera. Bueno, todo esto es lo que establece la norma. Bueno, bien, la norma no tiene mucho sentido hablar de ella que se cumpla estrictamente, ya que dependemos de los caracteres que están definidos en los programas que nosotros utilicemos. Pero sí tenemos que utilizar tipos de texto que cumplan estas características. Por ejemplo, no tiene sentido que utilicemos una letra gótica a la hora de realizar las escrituras en nuestros planos. En cuanto a las escalas. En cuanto a las escalas, pues también las escalas están normalizadas. Pero ¿qué es lo que es una escala? Pues una escala no es otra cosa sino una relación entre el tamaño real del objeto que nosotros representamos y el tamaño representado de ese objeto. Por tanto, si una línea mide 10 metros y nosotros la representamos con un tamaño de 1 centímetro, pues estaremos trabajando a escala 1.000, si no me equivoco, Ramón. Entonces, pues existe una relación entre la longitud del objeto que nosotros queremos representar y el objeto representado. Bueno, la escala tiene sentido cuando nosotros utilizamos un medio material de 2 dimensiones, como puede ser el papel, para poder realizar la representación, que como su propio nombre indica, no es una copia del mundo real, sino simplemente una representación, para que quepa dentro de ese medio material de 2 y por tanto, por lo general, tenemos que representarla más pequeña. A veces ocurre que tenemos que representarla más grande cuando estamos representando elementos muy chiquititos, como puede ser, no sé, se me ocurre el mecanismo de un reloj de pulsera de señora. Ahora son electrónicos y ya no, pero imaginaros esas piececitas cuando el reloj tenía un diámetro de 1 centímetro, ¿cómo se podían representar? Pues había que ampliarlas y por tanto la relación era de ampliación. O se puede utilizar escala natural
cuando el objeto que nosotros queremos representar pues nos cabe dentro del papel que queremos utilizar para ello y por tanto no tenemos que utilizar escala. Bueno, estos son los tres tipos de escala. Escala natural, que sería la escala 1:1, escala de reducción, que sería siempre que el denominador sea más grande que el numerador, o escalas de ampliación cuando el numerador sea más grande que el denominador. Bueno, pues aquí tenéis relaciones. Si el objeto a tamaño real tiene estas dimensiones, esto sería escala 1:1. Si nosotros lo representamos a la mitad del tamaño, pues quedaría representado de esta forma, ¿vale? Pero el objeto sigue siendo el mismo, es decir, que si la distancia entre estos centros geométricos es de 5 centímetros, en escala 1:1, aquí, cuando nosotros vayamos a poner la cota, tendremos que poner que también son 5 centímetros, aunque lo hayamos representado con 2,5 centímetros. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, ya estamos introduciendo algo nuevo, que es la cota. La cota siempre es una dimensión, es la dimensión real del objeto. Y por tanto, bueno, cuando la representación es a escala 1:1, nos está dando esa dimensión real. Nosotros medimos aquí y mide 5 y apuntamos 5. Sin embargo, cuando medimos aquí, nos va a dar una distancia de 2,5 entre este centro geométrico y este centro geométrico. Y por tanto, como esto está a escala la mitad, para obtener la cota, multiplicaremos por el denominador de la escala. Son 2,5 que hemos obtenido del tamaño de la medición directa, por 2, 5. Y por tanto la cota pondremos 5. Igual, aquí 5 y aquí 5. La cota es invariable, aunque utilicemos la escala que utilicemos, porque estamos representando una dimensión real. Y la dimensión real es la que es, no varía en su representación. ¿Queda entendido este concepto? Sí. Daos cuenta que la mayoría de los suspensos que se producen en expresión gráfica es por no manejar este concepto. Estamos a tiempo de resolver dudas si es que las tenéis. Bien, seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos la escala representada en el mismo cuerpo a escala 2:1. Y entonces, como esto lo representamos al doble de su dimensión real, la distancia entre este centro geométrico y este centro geométrico será 10, 10 centímetros. No se os olvide nunca poner las unidades, porque así sabremos lo que estamos manejando. Pero a la hora de acotar, ¿qué texto de cota pondremos? 5. 5, la cota es invariante, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo hemos obtenido esta cota? Pues multiplicando por la inversa de la escala. Si esto al medirlo nos da 10, multiplicamos por la inversa de la escala, que será 1/2, 10 partido por 2, 5, 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, la escala, al ser una relación de una magnitud medida en metros o en centímetros o en la unidad que sea, dividido por otra dimensión también medida en metros o en centímetros o lo que sea, las dos dimensiones tienen que ser homogéneas, es decir, que si el numerador está en metros, el denominador también tiene que estar en metros. Por tanto, metros con metros se va y es adimensional, no tiene dimensiones. Es simplemente una relación, no es una magnitud. ¿Qué escalas se encuentran normalizadas? Bueno, pues de escalas de ampliación tenemos 50 es a 1, 5 es a 1, 20 es a 1, 2 es a 1, 10 es a 1. Es decir, ampliando 50 veces, 20 veces, 10 veces, 5 veces y 2 veces
el objeto. La escala natural es una, simplemente, la 1, 1. Y escalas de reducción tenemos un medio, un quinto, un décimo, un veinteavo, un cincuentavo, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000. Podríamos seguir así porque hay también escalas cartográficas que serían 1/20.000, 1/50.000, 1/100.000 y está la escala, por ejemplo, 1/1.000.000, que es como se representa el mapa de España. Bien, pero como veis siempre están en la relación 2, 5, 10, ¿no? 2, 5, 10, 2, 5, 10, que es como más fácilmente nos manejamos. También podemos utilizar otro tipo de escalas que, por ejemplo, se utilizan en cartografía, que estarían en relación 1 a 25, ¿no? 1/25, 1/250, 1/2500, 1/25.000. De hecho, el mapa de España, el mapa topográfico nacional se representa 1/50.000, pero también se representa 1/25.000. Por tanto, aunque no esté en la relación de escalas normalizadas, sí es una escala que se suele utilizar. Formatos de papel. Bueno, pues los formatos es el tamaño y la forma de ese medio material de 2 dimensiones que nosotros utilizamos, que es habitualmente el papel. Pueden ser también plásticos o otro tipo de materiales, pero fundamentalmente es el papel. Bueno, los formatos los vais a encontrar en la norma UNE en ISO 5457, que especifica los formatos de las hojas de dibujo que se deben utilizar para todo tipo de dibujos técnicos. Es decir, los dibujos técnicos no se pueden hacer en cualquier tipo de papel, no se pueden hacer en folios, ni en pliegos, ni en papel higiénico o en servilletas de bar, ¿eh? Se tienen que hacer en formatos normalizados de dibujo. Y estos son los que se estudian aquí. Los tipos de formato y las dimensiones vienen establecidas según la serie a la que pertenezcan. Nosotros vamos a trabajar siempre con la serie A, que además va seguido de un número, así se denominan. Ya conocéis todos el A4, ¿no? ¿Conocéis el DIN A4? ¿Qué significa eso de DIN A4? Que es un papel normalizado, Íñigo, gracias. Claro, es un papel normalizado de la serie A y establecido por la norma DIN. ¿De dónde era la norma DIN? Alemania. Alemana. ¿Y por qué no decimos UNE A4 si estamos en España? O a lo sumo podemos decir ISO A4, que sería la norma internacional para entendernos en todo el mundo. Bueno, en realidad sería lo mismo, pero el papelero no nos entendería. Diría, ¿qué es eso de un A4? Yo tengo DIN A4. Bueno, pues mal utilizado. Pero realmente lo llamamos así. Por tanto, ya estamos acostumbrados a utilizar este tipo de formatos. No solamente se utilizan en todos los dibujos técnicos, sino que también se utilizan en todos los informes técnicos, es decir, cualquier papelajo que nosotros redactemos dentro de nuestra profesión, pues tendrá que ir estandarizado en este formato. Es decir, olvidaros ya de pedir en las papelerías folios, porque un folio es más grande que un A4 y por tanto no cumple la normalización. Tenéis que utilizar formatos estándar, formato normalizado. A4, A3, A2, A1, A0, doble A0, etcétera, etcétera. A5, A6, lo que sea.
Bueno, ¿cómo se obtienen estos formatos? Pues como os decía antes, están en relación de raíz de 2. Se consideró que la hoja, las mentes preclaras que andan haciendo normas, pues estableció que la hoja de referencia debía tener 1 metro cuadrado y que la relación de el largo de la hoja y el alto de la hoja tendría que estar en esta relación de raíz de 2. Por un motivo claro, porque todos los formatos se obtienen a partir del formato anterior dividiendo a la mitad la hoja más grande. Y entonces, de esta manera, la longitud más grande de la hoja. Y de esta manera, pues se obtiene esta relación. Si esto tiene que tener 1 metro cuadrado, pues resulta que podemos calcular la longitud de los lados y nos da que el A0 tiene una dimensión de 1189 milímetros por 841 milímetros. Esta dimensión no tenéis por qué aprenderla, la podéis tener referencia de ella en cualquier momento. ¿Vale? De todas formas, ¿cómo podemos obtener el A1? Pues sí, como hemos dicho, dividiendo el A0 a la mitad, de tal forma que quedaría el lado más largo 841 milímetros y el lado más corto, de la mitad de esto, que son 594. Y así podemos ir obteniendo todos los formatos de tal manera que dividiendo un A1 a la mitad, pues obtendríamos 2A2, dividiendo un A2 a la mitad obtendríamos 2A3 y dividiendo un A3 a la mitad obtenemos 2A4. El A4 tiene una dimensión de 210 por 297 milímetros. Esto sí que os lo tenéis que aprender de memoria, sin dudarlo. Un A4 tiene dimensión 210 por 297. Y por tanto el A3 tiene una dimensión, el doble del A4, 420, por los mismos 297. También, os la tenéis que saber de memoria. Aquí tenéis todas las dimensiones de las hojas de dibujo, de las normales, porque como os digo, pues también hay A5, A6, A7, para abajo o para arriba, doble A0, triple A0. Y hay otro tipo de hojas. Bueno, esto sería formatos A3, A2, que se utilizan siempre. Todos los formatos de dibujo se utilizan siempre en dibujo técnico apaisados. Todos, apuntadlo. Todos los formatos de dibujo se utilizan apaisados, excepto el A4, que se utiliza en vertical. Ningún otro formato se utiliza en vertical. Y luego están los formatos alargados. Los formatos alargados se obtienen por la división a la mitad del lado corto, obteniéndose, por ejemplo, si nosotros dividimos a la mitad por el lado corto un A1, pues obtenemos un formato alargado del A3. Serían 2A3. ¿Vale? Margen. Los márgenes. Los márgenes tienen que tener siempre 10 milímetros. Un mínimo de 10 milímetros. Pueden ser mayores. El margen de encuadernación, si nuestro plano va a formar parte de un conjunto de planos, debemos pensar que lo vamos a encuadernar y, por tanto, el margen de encuadernación que queda siempre a la izquierda deberá tener un mínimo de 20 milímetros. Bueno, con esto queda establecido lo que es la izquierda y la derecha de la hoja. A la izquierda está el margen ancho, a la derecha el margen de 10 milímetros. Y tanto en la parte superior de la hoja como en la parte inferior nos quedan también márgenes de 10 milímetros.
queda definido toda la topología de la hoja, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Si el dibujo lo ponemos al revés, está mal. ¿De acuerdo? Podéis hacer una representación perfecta, pero yo miraré la hoja siempre agarrando el margen amplio con mi mano izquierda. Y si vuestro dibujo está boca abajo, está mal. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, se ha de representar un marco con estas dimensiones, con un espesor de trazo continuo de 0,7 milímetros. Es decir, el marco se representa con espesor grueso. De esta forma. El margen ancho queda a la izquierda en todos los formatos de dibujo y en todos los formatos de dibujo es igual 20 milímetros. Margen ancho queda a la izquierda. Los otros márgenes en el reborde. Por tanto, esta es la izquierda de la hoja, esta es la derecha de la hoja, esto es arriba y esto es abajo. Esto parece Barrio Sésamo. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Bloque de títulos. Bueno, pues todos los planos de ingeniería deben llevar un bloque de títulos o lo que nosotros definimos como carátula. Es donde deben ir todos los datos referentes al plano, al proyecto, al autor, a la fecha, con que todos los datos relativos al plano tienen que ir aquí. Como veis, siempre se conserva el tamaño. El tamaño de la carátula tiene que ser igual en todos los planos. Para que sea igual en todos los planos, tiene que ocupar el ancho de 1:4. ¿Cuál es el ancho de 1:4? Bueno, pues si esto tiene 210, le quitamos 10 de este lado, serían 200, le quitamos 20 de este lado, son 180. La dimensión máxima, perdón, la dimensión de la carátula, sí, máxima, porque los bordes pueden ser, los márgenes pueden ser mayores. La dimensión máxima de la carátula es de 180 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué altura debe tener? Pues la suficiente para alojar todos los datos necesarios. Y evidentemente nos tiene que quedar espacio para la representación. ¿Por qué el tamaño de la carátula tiene que ser este? Pues porque todos los planos que nosotros realicemos los vamos a tener que encuadernar en tamaño A4 y por tanto los formatos A3 los tendremos que plegar para que queden con este tamaño. Y por tanto este bloque de títulos, el bloque, la carátula, tiene que quedar en esta misma posición. ¿Vale? Aquí tenéis especificado el contenido en la norma UNE ISO 7200. Buscadla. Bueno, de hecho la tenéis ahí entre todas las normas. ¿Qué tiene que poner? Pues el propietario legal, el número de identificación del plano, la fecha de edición, el número de hoja, bueno, pues las revisiones, etcétera. Bueno, el propietario legal ya lo hemos dicho, el autor, etcétera. El título del plano, el título del proyecto, etcétera. Aquí tenéis los campos que debe contener y tenéis un ejemplo de carátula. ¿Veis? Por ejemplo, esta es la empresa, el propietario del plano,
¿Quién lo ha hecho? El Departamento de Oficina Técnica. El proyecto, vagón transportador de tochos, el nombre del plano, rodillo pantográfico, los diseñadores con las revisiones. El formato no es necesario que aparezca, no tiene sentido, ni que aparezca plano de despiece, eso ya se ve. Estos datos no tienen por qué aparecer. La fecha de edición, el número de plano, es fundamental que todos los planos lleven un número para poder ser localizados, y el número de hoja, porque a veces un único plano tiene varias hojas, ¿no? La escala debe aparecer siempre, etc. Bueno, esto es un ejemplo, no quiere decir que copiéis este ejemplo, que utilicéis este mismo ejemplo siempre, porque ya os digo que hay algunas cosas que no tienen mucho sentido. Generaros vuestro propio formato de carátula, como un bloque de AutoCAD, lo vais insertando siempre en todos vuestros planos, es lo más sencillo. Bueno, también nos dice cómo tiene que hacerse la numeración del plano, dependiendo si utilizáis una numeración continuada para todos los planos de vuestra empresa o utilizáis solamente una numeración continuada para el proyecto. Pues dependerá de todo esto el tipo de numeración que vosotros hagáis. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de plano de ingeniería. ¿Qué defecto podríais poner a este plano? Que no tiene puestas las unidades, los números. No tiene puestas las unidades de cota. Perfecto. No sabemos si estas unidades son en metros, en kilómetros, en milímetros, en centímetros. Normalmente, cuando no se ponen las unidades, hay que pensar que son milímetros. Pero es conveniente que aparezcan siempre en el plano, no tienen por qué aparecer en la carátula, pero por lo menos referidas en algún lugar del plano, deben aparecer las unidades de las cotas. Andrea, bien, el contorno de la carátula debería ser de 7 milímetros, es decir, que el contorno de la carátula debería ser exactamente del mismo espesor que el margen. ¿Vale? ¿Estaría mal el margen? ¿El margen estaría mal o estaría bien? Mal, Carla. ¿Por qué, Carla? Puedes activar el micrófono si lo tienes. Vale, no pasa nada si no tienes micro. Era por tu comodidad. Bueno, podríamos pensar que está mal, como dice Carla. Efectivamente, no cumple lo que hemos dicho, que el margen izquierdo tenga un mínimo de 20 milímetros y el resto de los márgenes tengan un mínimo de 10. Pero en este caso, claro, si la norma nos dice que un mínimo, pues pueden ser más amplios, tanto el de la izquierda como el resto. Luego, esto no estaría del todo mal, es decir, no cumple exactamente esas características, pero es que lo que la norma nos está pidiendo son mínimos, no dimensiones exactas, y por tanto tendríamos que ajustarnos a ellas, ¿vale? Por lo tanto, yo no podría decir que este margen está mal. Cumple la norma. Plegado y archivado de planos. Bueno, pues es otra parte de la normativa que nosotros vamos a hacer. Como os he dicho antes, pues al final, si nosotros vamos a generar un proyecto, que es de lo que se trata, pues todos los planos que realicemos
tendrán que reducirse a un tamaño A4 para poder introducirlo en el proyecto. Y por tanto deberemos plegarlos. Bueno, esta es la forma de plegar para un archivador sin fijación, es decir, en el que en este margen de la izquierda no hay agujeros y por tanto esto se pliega simplemente a la mitad, dejando 210 por 297, ya tenemos el A4 y aquí nos quedará una distancia, que son estos 20 milímetros que nos han sobrado. Pero cuando lo vamos a incluir en un archivador, que es la mayoría de las veces, vamos a generar una encuadernación con estos planos, resulta que tenemos que utilizar este otro tipo, para archivador con fijación, este otro tipo de plegado, que es un plegado en forma de acordeón. De tal forma que los 20 milímetros del margen de la izquierda nos van a quedar aquí, donde nosotros realizaremos los agujeros para coser la hoja al cuaderno. La carátula quedará completamente dentro de la primera doblez, por tanto nosotros vamos a ver todas las características del plano, las vamos a poder leer aquí directamente en la hoja principal y aquí tendremos representado pues los elementos principales de ese plano, para poderlo visualizar. ¿Vale? Lo plegaremos de esta forma. Y entonces, si esta dimensión, si la carátula son 180 más 10, pues la primera doblez irá a 190 de este borde. La segunda doblez irá a la mitad del espacio que nos queda para poder solapar la primera doblez sobre esta línea del margen. ¿Vale? Y al final nos quedará de esta forma. Bueno, esta es la forma de plegar una 2, echarle un vistazo. Aquí tenemos que plegarlo no solamente sobre la dirección X, sino que tenemos que plegar también en el sentido de las Ys, hacer una doblez a 297, y entonces tendremos que generar esta solapa para impedir que cuando hagamos la doblez, pues los agujeros queden cosidos una parte de la solapa con la otra, ¿vale? Y entonces veis cómo al final nos queda un tamaño A4. Una 2, una 1, cómo se debe doblar el A1 y cómo se debe doblar el A0. Incluso no sé si tendremos un doble A0, pero aquí, tanto en el en el A0, pues veis que también en la dirección de las Ys, pues también se pliega en forma de acordeón, de tal forma que al final pues obtenemos en un tamaño 4. Bueno, y estos son distintos tipos de archivadores de planos que también están estandarizados, pero que no vamos a utilizar. Tenemos algunos en la cátedra, si queréis pasar a verlos, pues podéis en cualquier momento. Bueno, pues todo esto es lo que tenéis que estudiar. Tenéis que estudiar por vuestra cuenta y ya llegar a ser absolutamente conocedores de ellos. Daos cuenta, bueno, yo aquí os he contado pues las cosas fundamentales y os he ido orientando el por qué las cosas se realizan de la forma en la que se realizan. Pero deberéis ser conocedores de todas las normativas sobre dibujo técnico y aplicarlas. Para eso las tenéis, o tenéis acceso a ellas y están todas referenciadas. ¿Alguna pregunta?
No sé si es que estáis dormidos o hay alguien por ahí escuchando. No, no estáis dormidos. Gracias, Teresa. Gracias, Carla. Bueno, pues nada, entonces continuamos. Había alguna pregunta sobre AutoCAD, ¿no? Sí. Carlos, dime. Es sobre el ejercicio de la letra A. Sí. Tengo una duda sobre representar el triángulo. ¿Qué duda O sea, concreta? cuando represento las coordenadas que Sí. vienen, o sea, no sé cómo tomar de referencia las coordenadas polares. A ver, tienes unas coordenadas absolutas que te sitúan el vértice de ese triángulo, ¿no?, mediante coordenadas absolutas, pero para eso tenías que haber tomado también la esquina inferior izquierda de la A por coordenadas absolutas, es decir, tienes que tenerla posicionada, que si no recuerdo mal era el punto de cota 50-50. ¿Sí? Sí. A ver si puedo abrir. Sí, perdona, Gabriel, que estoy aquí y buenos días a todos. Y yo recuerdo la A. Gonzalo, el triángulo de encima de la A se realiza por coordenadas absolutas todos los vértices. O sea, si no recuerdo mal, los 3 vértices tienen coordenadas absolutas, tanto No, relativas como polares. creo que no, María Jesús. Consúltalo. Solamente el vértice superior tiene coordenadas absolutas. Ahora voy a ver si puedo abrir el ejercicio, que creo que lo tengo por aquí. Sí, mira, a ver, pero en Dan dos cualquier caso. absolutas. La esquina inferior izquierda y luego la parte interior de la A. Eso es. No, pero ¿os referís al triángulo interior de la A o al que está encima? El triángulo interior de la A. El que está encima. Ah, el que está No, encima. dice te Carlos el que refieres. está Vale, vale. encima. El que Ese está sí, encima. ese los 3 puntos tiene coordenadas absolutas, a veces polares y a veces cartesianas. Entonces, para asegurarte que el sistema te lo coge como coordenadas absolutas, ponle antes de introducir las coordenadas, ponle una almohadilla. Sí, el único problema es que no sé, cuando me sitúo en las coordenadas que da cartesiana, Sí. o sea, hay el punto de abajo te dan coordenadas cartesianas y no sé seguir hacia el vértice de arriba, que está en coordenadas polares. Nada, no tienes que hacer nada, nada más que introducir el número. A ver, las coordenadas polares y las cartesianas coexisten. Tú no tienes que hacer nada. Según teclees un número, coma, otro número, estás introduciendo coordenadas cartesianas, y si tecleas un número, símbolo menor que otro número, estás introduciendo coordenadas polares. Pero los dos sistemas están coexistiendo. No hay que poner nada para que sea una cosa u otra. Lo que hay que poner es almohadilla para las absolutas y algunas veces, según los sistemas, arroba para las relativas. Pero cartesianas y polares están coexistiendo, no hace falta distinguir. Otra cosa es que lo que no sabes es transformar las dimensiones de la A en coordenadas polares o cartesianas o relativas o absolutas. A ver, ahora con esto explícalo mejor. Vale, pues a ver, yo me sitúo en el punto 185,185, que es como tú dices, es en relación con el origen. Entonces debería introducir la almohadilla. Lo que no sé es cuando me sitúo en ese punto, dirigirme hacia el vértice de arriba. No sé cómo Hacia tomar este. de referencia, eso es, no sé cómo tomar de referencia esos valores, porque como no está tampoco el triángulo centrado en el eje de las X, está como torcido, pues no sé representarlo. Bueno, pues es muy fácil. Tú simplemente tienes que, cuando te pide el segundo punto de esta línea, simplemente tienes que introducir
210 menor que 80 y Enter. O almohadilla 210 menor que 80. Dependiendo Y para, la configuración que tú tengas. Si por defecto le tienes que te asuma coordenadas absolutas, pues no hace falta introducirle la almohadilla. Si por defecto te reconoce coordenadas coordenadas relativas, tendrás que introducirle la almohadilla. Eso depende de la configuración. Pero vamos, simplemente introduce este número y el ordenador ya te sitúa este punto conforme a su situación con respecto al origen de coordenadas. No vale, tienes o que sea, hacer nada directamente más que introducir esos números. Y para el tercer punto también, introducirle 230 menor que 40, ya te da este punto. Ahora, para terminar este de aquí, pues tienes dos opciones. O bien, volverle a dar el punto 185, 185 y te sitúa aquí, o simplemente utilizar la opción C, cierra, para que te cierre esa línea. Vale. ¿Vale? ¿Esta era la duda? Sí, Vale, yo estaba pensando que era este triángulo el que, por eso te decía que tenías aquí coordenadas absolutas. no. Vale, Y era este otro luego de arriba. Perfecto. tengo Dime. otra duda también. Es sobre el ejercicio de la brida. Sí. O sea, sobre el ejercicio de la brida, porque no sé, a la hora de Perdonad representar... un momento, ¿por qué no le habilitáis y que comparta pantalla él? Y Es así que puede ilustrar. estoy desde el móvil. Ah, vale. Y si puede, por favor, Gabriel, poner la brida. Lo voy a intentar. Estoy en ello. Pero soy un poco torpe. Escocias, pletinas, ¿qué brida? El balancín, Tienen en pletinas, tiene. pletina. Vale. Pero no mandamos las pletinas, mandamos las escocias. Es igual, pero la duda la tiene sobre las pletinas. Vale, vale. A ver, aquí está. ¿Lo ves? Sí, es La brida. la brida. Esta. Sí. Sí, pues tengo un problema porque es que a la hora de representar, o sea, el círculo, los dos círculos inferiores siguen un arco, siguen dos arcos. Este de 18 Entonces, y este. Esos. sí, o sea, y las partes inferiores, vale, es un arco y creo que tiene 90 grados. El problema le tengo cuando quiero representar un segundo arco que vaya hasta el círculo del medio. Este. Eso es. Pero esto no es Porque arco, esto es línea. en línea. Sí, esto es una línea y esto es otra, vamos, una recta. Las líneas también pueden ser curvas. Esto es una recta. Vale. Y esto es recto también. Entonces, para hacer este ejercicio, lo más fácil es que tú representes estos ejes primero. Esta línea de 75 Sí, y aquí una línea de 60 60. menos 18, y, bueno, y menos otros 18 hasta llegar al centro, para posicionar el centro de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces Es el representas único problema. esta circunferencia y esta circunferencia que son iguales de 16. Una vez que tienes situados sus tres centros, no tienes ningún problema para representarlas. Representas aquí una circunferencia de 18, aquí otra de 18 y aquí otra de 18 concéntricas con estas. Y luego Sí, haces líneas que sean tangentes a esta circunferencia y tangente a esta. Línea tangente a esta circunferencia y tangente a esta. Y otra línea tangente a esta circunferencia y tangente a esta. Y recortar lo que te sobre. vale. ¿Vale? Esa es la forma más sencilla de hacer esto.
bajo mi punto de vista. A lo Vale. mejor algún otro ahí encuentra otras formas más sencillas. Pero como en general, para todos tus dibujos, comienza poniéndote los ejes. Te va a resultar mucho más fácil. Por ejemplo, aquí, para este, dibújate el eje. Y una vez que tienes el eje, conoces el centro de esta circunferencia, centro de esta, de estas otras dos, y luego no tienes nada más que trazar tangentes. Sí. Y Vale. otra pregunta, ¿los dibujos empiezan siempre desde el punto 50-50 o te lo dan en algún No, enunciado los o algo? dibujos, a ver, si te damos una referencia para empezarlos, pues los empiezas en ese punto. Si no, los empiezas donde tú quieras. Vale. Pues muchas gracias. Era eso. Vale, perfecto. ¿Alguna cosa más? Un minuto. Una pregunta. Alguien estaba intentando hablar, pero era muy bajito. ¿Quién ha dicho hola? Una pregunta, pero muy bajito. Yo, ¿Quién es yo? Cristina Mera. Cristina, pues al habla. En las Escocias, donde tienes como que centrar o poner el punto inicial en AutoCAD, vamos. Es lo que acaba de comentar Gabriel. No es necesario que te den ningún punto inicial. Tú empiezas donde tú quieres, en el punto que tú quieras, y ya lo vas haciendo todo respecto de ese punto. Vale, entonces no da un poco igual, ¿no? Da lo mismo, sí, sí. Ya iréis viendo luego cómo lo colocamos y cómo lo metemos en el plano, pero inicialmente cuando empiezas a dibujar, da lo mismo, donde tú quieras. ¿Vale? Vale, gracias. Evin, tengo dudas en el ejercicio de las Escocias. ¿Cómo se hacen los mini arcos del primer dibujo? Ramón, ¿tú estás por ahí? Sí, sí, sí estoy. Sí, ¿tienes el dibujo de las Escocias por ahí? A ver, es que para Muéstralo, compartir, no. ¿Qué? ¿Lo tienes tú, María Jesús? No, por eso te decía, si lo tienes tú que lo compartas. Vale, pues A tengo que ver cuáles conectar. son los mini arcos. Espera, Espera, te lo doy. voy a ver si... Me tienes que habilitar para compartir pantalla, Ramón. Vale, voy. Ya puede, María Jesús. A ver. Vale, vamos a ver. A ver, Evin. El problema es que si no tenéis micrófono, esto es un poquito asimétrico. Estos mini arcos son a los que te refieres, estos arcos de la primera. Sí, dice que esos. Dice que esos, ¿no? Vale, es que no veo. Cuando estoy compartiendo pantalla se ve muy mal el chat. Vale, pues efectivamente, aquí lo que tienes que razonar es que tú tienes un arco de circunferencia, que es este de aquí, ¿vale? Que es, porque se ve a simple vista, tangente a esta línea vertical y tangente a esta línea horizontal. Entonces, por las condiciones de tangencia, entre las condiciones que existen entre un radio y una tangente en una circunferencia, esto es un cuarto de circunferencia. Por lo tanto, lo que te están diciendo aquí de A medios, que es lo que esto mide A, esto mide 4A, A medios es el radio de esta circunferencia, cuyo centro estará aquí
y que va desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? A ver, espera. Es que tengo que dejar de compartir para ver el chat. Vale. Dice gracias. Ah, vale. Vale. A ver, algo más. Yo sí tengo una pregunta. Dime, Antonio. Habéis dicho que es mejor guardar las cosas en PDF a la hora de entregarlas. ¿Cómo lo hacemos desde AutoCAD? Bueno, es que no estaba yo en clase. Ramón responde. Sí. No hay que que guardar. En cualquier caso, no hay que guardar como PDF, ¿eh? Eso seguro que no. A ver, tú lo que tienes que, yo lo que recomiendo es, tú empiezas a dibujar y la primera vez dices guardar, AutoCAD te va a pedir un nombre, que es equivale a guardar como, y a partir de ese momento yo lo que te recomiendo es cada 10 o 15 minutos darle al botón de guardar, el save que hay ahí arriba, ¿sabes? Entonces es una forma de no perder todo lo que llevas hecho. AutoCAD puede configurarse también para que guarde cada X tiempo y luego puedes recuperar los dibujos perdidos. Pero vamos, si haces un poquito eso de que te estoy comentando, no necesitas recurrir a eso, porque recuperar un dibujo no siempre funciona, ¿eh? Hay veces que AutoCAD luego es incapaz de recuperarlo. Pero para no. guardarlo en PDF y luego entregarlo en PDF, ¿cómo lo hacemos? Porque si de Eso AutoCAD lo eso veremos, ya María, vamos lo veremos explicando. más adelante porque hay que ver cómo se imprime. No se puede guardar directamente en PDF. Hay que imprimir el plano. ¿De acuerdo? Entonces lo veremos más adelante. Eso es. De momento, vete entregando los dibujos en formato de WG sin más, hasta que no sepamos imprimir. ¿De acuerdo? Más preguntas. Bueno, os recuerdo a todos que tenéis que, los que estéis en el aula, que no sé si habrá muchos, tenéis que responder al mensaje de vuestra ubicación que os he enviado, ¿vale? Pero responder al mensaje, no generéis un mensaje nuevo. Si hay alguna duda, por favor, consultadla. Bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir avanzando un poco. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y hoy teníamos que ir haciendo este ejercicio, el balancín. El 2.3.50. Entonces, poneos con él y si tenéis dudas las vamos resolviendo. Es un ejercicio relativamente sencillo en el que solamente pues tenéis que entregar. A ver, dejo de compartir pantalla para poder abrir el balancín y verlo. Bueno, es este ejercicio. Javier me pregunta que para cuándo hay que entregarlos. Pues para allá. Habrá que entregarlo para el jueves o el viernes. No sé si estoy en lo correcto, María Jesús, es que no veo fecha de entrega.
Vale, es que la fecha de entrega no la he puesto porque como hay distintas entregas, Sí. en principio podríamos plantear estos primeros ejercicios más o menos una semana, es decir, desde que os los mandamos hasta que los entreguéis una semana. Eso podría ser, digamos, un plazo amplio para que os dé tiempo a trabajarlo y a poner las pilas y a trabajar todo lo que podáis. Pero más o menos rápidamente el plazo será de una clase para la siguiente. O sea que, por ejemplo, si hoy tenéis esta clase, estamos proponiendo este ejercicio en clase que es lunes, tendríais que entregarlo para el jueves, ¿de acuerdo? Entonces, en los primeros seremos un poco más flexibles para que tengáis un poquito más de plazo y veáis un poquito más, tener un poco más de tiempo de terminarlos, pero después, incluso a lo mejor en los últimos el plazo se acorta porque si no, no vamos a tener tiempo para revisarlos de cara al examen, que es lo importante, que os demos el feedback de si está bien o está mal. Por eso también es muy importante que preguntéis las dudas que os surjan, todas las dudas que os surjan. A ver, la idea de daros un plazo de una semana, porque esto evidentemente se tarda media hora en hacer, o sea, no hace falta tener una semana para resolver esto, es precisamente que haya una clase entre medias, que será la del jueves en nuestro caso, para que podáis plantear las dudas. Pero para que podáis plantear las dudas tenéis que haber intentado hacerle por lo menos antes del jueves. Es decir, intentar resolverlo antes de la próxima clase. Si lo tenéis resuelto, que como os digo, es que no se tarda una hora en hacer esto. Con lo cual, en un rato que dejéis de estudiar formulación química, pues a lo mejor podéis aplicarlo a hacer esto. ¿Vale? Considerad que no está puesto por aquí que el ángulo de este eje es de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Para que todos os quede en la misma posición este balancín. A ver, yo quería hacer una pregunta a Evin, que antes ha preguntado, que sobre los arcos de la primera Escocia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo solamente tienes dudas en esos arcos? ¿En los otros ejercicios no tienes dudas, Evin, de las Escocias? ¿O es que no los has intentado? Porque es que este es el problema. El problema es que si no intentamos las cosas no nos surgen las dudas. ¿Lo estuviste intentando? ¿Todos? ¿O solo el primero, Evin? Y no me salía. El primero, solo el primero. Pues vamos a ver con el segundo, con el tercero. Si no te salen, pregunta. Pregunta porque ahí seguramente habrá cosas que no te salgan. Porque si no te salía el primero, que es el más sencillo, los demás difícilmente te van a salir. Pero hasta que no los hagas no tendrás dudas para poder preguntarlos. Y por aquí hay en el chat más que... Marga, tiene una duda sobre la versión de AutoCAD, si sirve para varios dispositivos o solo para uno. Tú lo puedes instalar, puedes bajarte todas las versiones gratis que consideres. Yo creo que te permite bajarte varias licencias y podrás instalarla en todos los equipos que quieras. Bueno, Gaby, el año pasado, no sé si habrá cambiado este verano, porque cambia la política, dejaba dos instalaciones en dos dispositivos distintos. Dos instalaciones con un único correo. Pero si tienes varios correos, pues podrás utilizar dos instalaciones por cada dirección de correo que tengas. ¿No? Hola, buenas. Yo ya he empezado el balancín y no lo he hecho a 30 grados, como acabas de decir. Entonces... Pues gíralo, para que esté a 30 grados. ¿Sabes girarlo? Hola. Sí, lo roto a 30 grados, ¿no? Claro, si lo has puesto horizontal, paralelo al eje de las X, pues gíralo 30 grados y ya lo tienes.
¿De acuerdo? Gabriel. Sí. ¿Hay que mostrar acotaciones y las líneas de No, cómo de se... momento no sabemos acotar. Ya os diremos, bueno, estáis estudiando acotación. Pues los expertos en acotación que ya se lo hayan estudiado, pues podrán acotar. El resto todavía no sabéis acotar hasta que no se produzca la reunión del grupo donde vuestro experto os comunique todo lo relativo a acotación. ¿Y la línea y las líneas de cómo se hacen? Es que eso tampoco se ha dado. O sea, es que hay que ir poco a poco. Estáis empezando a dibujar. Las cotas están para que lo dibujéis, pero el proceso de acotación en AutoCAD se explicará en alguno de los talleres, dentro de 2 talleres o algo así. O sea, que tampoco es inmediato. No sabéis acotar ni por concepto ni porque sabéis la herramienta. Podéis explorar AutoCAD lo que queráis y podéis ver, y con la ayuda seguramente aprenderéis a hacer un montón de cosas. Pero ahora mismo en principio no se pide porque no se ha dado todavía. ¿De acuerdo? Pero yo os recomendaría que explorarais, es decir, que fuerais investigando a ver cómo se hacen las acotaciones, en fin, para que cuando llegue el día y lo expliquemos, pues podáis preguntar dudas que os hayan surgido. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Sí, dime, Carlos. Es que he abierto el AutoCAD y me sale la pantalla entero en negro y cuando cargo un menú sigue saliendo en negro toda la pantalla. ¿No tienes los menús? Abro el menú y el que me aparece por defecto para cargar nuevo es AutoCAD.Quiz. Sí, está correcto. Si cargas el Quick, te tienen que regenerar teóricamente los menús estándar de AutoCAD. Sí, pues es que no sé, me sigue saliendo la pantalla en negro. Sin ningún menú. Ni la cinta de Sí, opciones. arriba me salen las herramientas, pero por ejemplo, si dibujo la función línea, no me salen las coordenadas porque como que se tapa con el fondo de la pantalla. Ah, lo que no te sale es la línea de comando. Las líneas de comando. Gabriel, si puedes compartir tú la pantalla de AutoCAD, a ver si averiguamos. ¿Y tú no puedes compartir pantalla tampoco? ¿Quién está preguntando? No, estoy desde el móvil hablando. Pues como ves, es un inconveniente serio. Tenemos esta aplicación por eso, para que podáis compartir pantalla y las dudas que os surjan, a medida que vayamos avanzando el curso, deberíais de poder tenerlo, porque si no, no sé cómo nos vais a describir dudas complejas que tengáis sobre vuestros ejercicios. Va a ser muy difícil. A ver, ¿qué es lo que no te sale? Eres Carlos, ¿no? Sí, a ver, pues lo que no me sale es el fondo de pantalla. Sobre ahora mismo donde él tiene el ratón, a mí no me sale en esas líneas, ni me sale blanco el fondo. Bueno, pero eso es por el color, te tendría que salir en negro, es mejor que trabajes en negro. Y las líneas son la rejilla, que la puedes activar y desactivar en la última barra de abajo. Mira, donde está apuntando Gabriel, ¿ves ahí? Él muestra la rejilla o la quita. Y entonces él ahora mismo tiene el fondo ese, lo tiene en blanco, pero se puede configurar para tenerlo en blanco o en negro. Para dibujar y para estar tiempo dibujando es mucho mejor el negro. Entonces yo te recomiendo que lo sigas teniendo en negro. Pero también es que no me sale, por ejemplo, selecciono la función línea y no me salen las coordenadas para introducirlas. No te sale esta línea de comando de aquí abajo, ¿no? Sí, la línea de comando sí. Lo que pasa es que si yo pongo línea... Amplía la línea de comando. Sí, pero cuando yo pongo línea y selecciono un punto, pues no me sale mejor para poner el siguiente punto. ¿Que no te salen las coordenadas en pantalla? Eso es. Mejor que no te salgan. Nada. Olvídate de que te salgan las coordenadas en pantalla porque son un coñazo. Tú pon las coordenadas aquí en la línea de comando. A ver, línea. Desde este punto, ahora, arroba 50, no sé cuánto mide voy a ver cuánto mide
el balancín este, 53. Arroba 53, dirección 30. Ya está. ¿Para qué quieres que te salgan porquerías ahí en la pantalla? De ahora yo Vale. me dibujo mis círculos. Uno es de 21 de diámetro y el otro de 38 de diámetro. A ver, círculo, este, diámetro 21, otro círculo, este, diámetro 38. Ya está. Y ahora estos mismos los copio, los desplazo con copia aquí. Joder, ya tengo hecha, en 20 segundos tengo hecha la mitad de la pieza. También hay que hacer, aparte del balancín basculante, el soporte, ¿verdad? No, O sea, en solo el el mismo. balancín. Solo el balancín, vale. Sí. Gracias. Más preguntas. Gabriel, ¿Sí? que estoy en un ordenador de la escuela y no se me abre AutoCAD porque dice que License Manager, algo así, no está instalado. Ponte en otro. Me pongo en otro. Vale, Sí. gracias. Una cosa. Como tú has hecho la línea que une las dos circunferencias como continua, no a rayitas, no separada, ¿sabes? Como con rayitas pequeñas. Nosotros lo hacemos igual, o esa luego habría que quitarla. Sí, no, todavía no sabemos definir los tipos de línea en AutoCAD, entonces hacerlo todo con línea continua. ¿Vale? Gracias. Ramón, ¿me puedes explicar lo de girar 30 grados? Sí, mira, tienes ahí, mira, tal como está Gaby, ¿puedes seleccionar todas las entidades? Vale, das al orden gira. Si estás trabajando en inglés es rotate. Y entonces te va a preguntar, está la orden gira, te va a preguntar, las selecciones ya están, ahora pide un punto base sobre qué punto quieres rotar. Entonces, si tienes activo la referencia de entidades, puedes coger el punto final, por ejemplo, o el centro de una circunferencia, o el punto que tú quieras como referencia, le das, eliges el punto, y ahora pregunta el ángulo. Entonces tú dices, quiero rotar esto, 10 grados, 20 grados, lo que tú quieras. Recuerda que el giro es antihorario, es decir, por defecto AutoCAD, si tú pones el ángulo, lo hace el giro antihorario. Y por otro lado, también puedes girar respecto a una referencia, es decir, yo puedo decirle, pero eso lo voy a explicar el próximo día en el taller de CAD, cómo girar por referencia.
Es decir, yo quiero que una cosa que forma un ángulo determinado forme otro ángulo. Pero vamos, de momento con girar un ángulo determinado es suficiente. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada. Otra cosa. ¿Sí? En el ejercicio de... ¿cómo se llama? En el que mandasteis que eran varias cosas de las Escocias, si tú cambias el orden, porque yo ya empecé a hacer como la primera abajo, es decir, justo donde el eje pasa algo, o la tengo como, es decir, la tengo como ver o lo puedo dejar ahí. Como dijiste que lo hicimos en el mismo dibujo. Te he ido muy bajo, perdona. ¿Dices las Escocias qué? Que en el ejercicio de las Escocias, que ¿Sí? yo ya he empezado a hacer como el primero, que está como arriba de la hoja, pero lo he hecho abajo junto al eje, da igual que cambie el orden, porque como dijiste que lo hiciéramos en un mismo Sí, dibujo. da igual la igual. posición que ocupen, da igual. Vale, gracias. Una cosa, la fecha de entrega del balancín pues no está actualizada, entonces sigue la del año pasado puesta. Ya, ahora la cambiamos. Es el domingo. ¿Vale? De todas formas, bueno, estamos pendientes de organizar los grupos que no nos han establecido la matrícula este año por grupos, y entonces para poder fijar bien las fechas de entrega necesitamos hacerlo previamente, con lo cual en fin, no penséis que no la hemos puesto, sino que estamos en el proceso, ¿vale? Una pregunta, ¿el balancín hay que enviarlo dibujado así en AutoCAD o hay que hacerle en un plano bien? No, en AutoCAD, simplemente en AutoCAD, todavía no sabemos imprimir. Vale. A ver, quería comentar dos cosas. Que respecto a las fechas de entrega,
En este momento, como ha dicho Gabriel, no tenemos hechos los grupos todavía de matrícula y hay que esperar un poquito. Y mientras eso suceda, pues seguramente vais a tener, os van a aparecer las fechas de entrega, pues las que sean, porque las cambiaremos para que puedan servir para los dos grupos. Pero tened en cuenta que luego, una vez que lo pongamos, que será un día u otro, en cuanto tengamos un requisito técnico que nos hace falta, sí pondremos las fechas de las que hemos hablado con vosotros y entonces automáticamente os aparecerán tarde o no tarde los entregables. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que ponga lo que ponga en Moodle, en principio durante estos primeros días, hasta que tengamos el requisito técnico que nos hace falta, lo que debéis de hacer es conservar el acuerdo que hayáis tenido en clase. Si hoy os estamos diciendo que esto se entrega para el jueves por la noche, pues tiene que estar entregado el jueves por la noche. Seguramente vais a ver que va a estar ampliado porque todavía no lo podemos poner y para el grupo B hay que ampliarlo, pero vosotros tenéis que entregarlo el jueves por la noche, porque en el momento que solo pongamos así, si no, a vosotros os va a parecer tarde el entregable y este es de los evaluables. El balancín este es de los evaluables, ¿vale? Pero bueno, en este caso habíamos dicho que hasta el domingo. Que ¿no? tenían una semana más, hasta el domingo, pues Hasta hasta el domingo. Pero hacerlo cuanto antes para, si surgen dudas, consultar el jueves. Por aquí hay una pregunta que no sé si habéis respondido. El arco 18, ¿cómo puedo trazarlo? Este que acabo de trazar yo. Exacto, dice que exacto. El otro día explicamos en clase, en el seminario de CAT, las opciones de la circunferencia, y si recuerdas, que además pregunté por el tema de los problemas de Apolonio, había una opción que era tangente radio. Pues prueba esa opción. Círculo, tangente radio. Tangente a esta recta, tangente a esta otra y el radio. 18. Apolonio era muy listo, era un griego del siglo I antes de Cristo, ¿no? No sé qué fecha es, pero sí, anterior a Cristo sí. Y ya sabía hacer tangentes el hombre. Y nosotros, 22 siglos después, no sabemos lo que es una tangente. Yo creo que debíais de explicar a lo mejor un poquito alguna de las Escocias y explicar precisamente la relación de relaciones de tangencia y este tipo de cosas, porque yo no sé si estamos muy fuertes con los triángulos y esas cosas, un poquito por encima. ¿Vale? ¿Has usado ya la opción tangente radio? ¿Quién lo había preguntado? Bueno, hay otra posibilidad que es utilizar el comando empalme. El comando empalme se puede utilizar tanto en 2 como en 3 dimensiones. Entonces permite pues suavizar vértices como este o en 3 dimensiones suavizar aristas. Si selecciono el comando empalme, veis que me permite, bueno, en principio está definido como radio 0, yo le puedo cambiar el radio, en este caso sería radio 18, y me dice que designe primer objeto, designo este, segundo objeto, designo esto y ya me traza el arco tangente a esas 2 rectas de radio 18. Una pregunta, ¿puedes ¿cómo puedo repetir? sacar? A ver, sí, vamos a repetir primero. Repito. Comando empalme. Lo puedo conseguir aquí de los iconos o en modificar empalme. Empalme. ¿Vale?
En inglés es _fillet. Como veis, aquí me dice de entrada que el radio empalme es 0, con lo cual me generará un vértice. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es cambiar el radio. Si pincho en la opción radio o tecleo RA, puedo modificar el radio a el que me indica el ejercicio, que es radio 18. Y ahora me dice designe primer punto del objeto a empalmar, sería este. Segundo punto del objeto a empalmar sería este. ¿Vale? ¿Qué otra cosa me ibais a preguntar? Que ¿cómo puedo sacar la barra de herramientas que tienes ahí arriba que pone archivo, edición, ver? Es que se me ha escondido y no sé sacarla. Vale. Pues mira, aquí de este triangulito, pincha y ves que pone, a mí me pone ocultar barras de menú, pero a ti te pondrá mostrar barras de menú. Vale, perfecto, Vale. gracias. Y te sale. Bueno, vamos a avanzar con alguna de las Escocias, como decía la profesora García. ¿El otro día no hicisteis ninguna en clase, en el taller, Ramón? No, el otro día no nos dio tiempo. O sea, Bueno, nos quedamos entonces como planteado. empezamos por la primera. El sumos capo. ¿Sí? Bien. Una cosa. Sí. Perdona por interrumpir, pero es que en el balancín no soy capaz de unir los dos círculos de diámetro mayor, no soy capaz de unirlos con la función tangente, creo que es. Aquí. Los dos círculos mayores. ¿Esto? Eso es. Esa línea debería de ir hasta el otro círculo y no soy capaz de crearla porque no soy capaz de crearla. Es una línea. Coger la orden línea. Pisas el botón de mayúsculas del teclado, la flechita hacia arriba, lo mantienes pulsado, ves que ha cambiado el icono del ratón, ¿lo ves? Que aparece ahí como un sale. Pinchas con el botón de la derecha del ratón, sueltas el de mayúsculas y ves que te pone tangente. Entonces yo ya aquí ya cojo la tangente a esta circunferencia por el lado por donde quiero que sea la tangente, por aquí. ¿Vale? ¿Ves que ya tengo una línea tangente? Pues el otro punto hago lo mismo. Piso mayúsculas, botón de la derecha, tangente a esta otra circunferencia por aquí. La puedo trazar tangente por aquí o por donde quiera, pero no. La tangente va a ser por aquí. Ya está. A ver, es que... bueno, a ver, es que mantengo pulsado el botón de mayúscula. Botón de la derecha del ratón. Y te sale este menú de referencias a objetos. Vale. Tienes que seleccionar tangente en los dos puntos o haber activado aquí en las referencias a objetos, tener activo tangente. Lo que pasa es que cuantas más cosas tengas activas aquí, pues más difícil te va a ser trabajar.
porque no te va a localizar los puntos que tú quieres, sino los que le dé la gana a él. Cuantas más cosas tengas activas Vale, aquí, vale. peor. ¿Alguno podéis echarme un vistazo en clase y decirme cuántos alumnos hay físicamente en clase? Una pregunta. Sí. ¿Cómo se hacía lo de que, o sea, al pasar el ratón identifique directamente algunos puntos? Como que al pasar el ratón se... Sí, tienes que tener activo el snap, es decir, con F3 activa y desactivas el snap. Entonces, dale al F3, Y a la tienes tecla que tener F3. activado algunos puntos aquí, algunos elementos. ¿no? Ah, y ahí puedes seleccionar los que quiera ya directamente y me Sí. los va a pillar. Vale. Pero solamente va a funcionar cuando estés en el curso de una orden. Si yo quiero Sí. darle la orden línea y me pide un punto, pues ya me va a seleccionar algunos puntos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Sí, en clase somos creo que 24, que han preguntado antes. Muy bien. Pues aquí hay otro que dice que 32. En cualquier caso, os recuerdo que debéis indicar vuestra posición. Es importante que lo hagáis, sobre todo por vuestra propia seguridad. Si hay algún contagio, no os podremos avisar si no estáis en la lista. A ver, voy a hacer el somoscapo, ¿eh? Para que veáis un poco cómo se puede realizar. Voy a ir despacito, paso a paso, para que podáis también preguntar, ¿eh? Y resolver dudas. Bueno, como veis aquí, en principio, yo puedo trazar, bueno, esta son 5 unidades, que lo pone por aquí abajo, ¿no? A son 5, por tanto... Sí, esta tabla de ejercicios la podéis entregar también, pero es opcional. Bueno, todas son opcionales, porque la evaluación continua es opcional, si queréis, si no vais al final, pero esto no entra en evaluación. Bien. Los ejercicios que ponen participación, es conveniente hacerlos y es conveniente entregarlos. Y sobre todo es conveniente que preguntéis las dudas que tengáis sobre ellos, pero no formarán parte de la evaluación continua. En cambio, los que ponen entregable, evaluable, formarán parte de la evaluación continua. Y si no cumplís con la entrega en plazo del 80%, no podéis seguir la evaluación continua. Solo con los que ponen evaluable. Bien, ¿cómo voy a hacer el somoscapo este? Pues en principio pierdo un minuto en ver lo que es y en hacerme una planificación. Es decir, yo puedo generar primero un rectángulo de 55 por 5 y una vez que tenga hecho ese rectángulo, pues empezar a trazar este arco. Por ejemplo, este arco, que elijo este y no este porque este se desarrolla en el sentido en el que crecen los arcos en AutoCAD. Conozco el punto inicial, que sería este. Conozco el centro, que estaría a un radio
hacia el sur, el radio es a medios, 5 medios, 2,5, dirección 270, y conozco, como esta recta es perpendicular a esta otra, conozco el ángulo incluido en ese arco, que son 90 grados. Por tanto, tengo datos suficientes como para generar ese arco. También conozco la posición del centro, la posición del punto final, es decir, de este arco lo conozco todo, por tanto lo puedo representar. También podría representar esta línea porque sé que mide 4A, es decir, 20, menos 2,5, 17,5. Esta línea también sé que mide 50, porque mide lo que está, menos 2,5 y menos 2,5, es decir, 50. Esta recta es igual que esta, y una vez que tenga representada esta recta, pues conozco el punto inicial, conozco también la posición del centro y conozco el punto final, o conozco el ángulo incluido, es decir, también lo conozco todo, con lo cual pues lo puedo representar. ¿Vale? Pues vamos a verlo. En principio, represento un rectángulo desde cualquier punto, arroba, ahora me pide la esquina opuesta, por lo tanto le tengo que dar un incremento de x, que son 55, incremento de y, 5. ¿Vale? Ya tengo ese rectángulo representado con sus dimensiones reales. ¿Mm? Vale. Después tengo que representar un arco. ¿Y qué es lo que conozco de este arco? El inicio, el centro y final, el inicio, centro y ángulo. Gabriel, no estás enseñando el AutoCAD, se ha quedado la pantalla del plano. Perdonar, vale. Entonces borro el rectángulo, dejo de compartir la otra pantalla y ahora comparto AutoCAD. Vale. Os decía, represento, ahora sí veis AutoCAD, ¿no? Sí. Represento un rectángulo desde cualquier punto y me pide la esquina opuesta. La esquina opuesta sería la que estaría en la diagonal y por tanto lo defino por coordenadas relativas, un incremento de x de 55, incremento de y 5. Aquí tengo el rectángulo. Luego el arco, veo las opciones de representación de arco y por ejemplo tengo el inicio, centro y ángulo. Pues selecciono esta opción. El punto inicial será este. El centro estará, como he dicho, a una distancia arroba 2.5 en dirección menos 90 o 270, me da igual, ahí en esa posición. Y el ángulo incluido es de 90 grados. Vale. Luego puedo trazar una línea desde este punto cuya longitud arroba sea de 17.5 y cuya dirección sea de menos 90. Otra línea arroba de 50 unidades cuya dirección 50, no 5, perdón, 50, cuya dirección sea 180. Otra línea de 17.5 arroba 90, dirección norte. Y ahora tendría que representar de nuevo el arco. ¿Pero qué es lo que conozco? Pues de este arco conozco el punto inicial, conozco el centro y el final. Pues punto inicial sería este. Fijaos que lo construyo siempre en el sentido trigonométrico, sentido contrario a las agujas del reloj. Punto inicial es este. Centro estaría a arroba 2.5, dirección 180. Y el punto final sería este otro. ¿Entendido? ¿Visto cómo se puede construir?
Bueno, en estos 4 minutos que nos quedan de clase podemos hacer el otro. El toro circular. O la gola. ¿Qué queréis que hagamos? Vamos a hacer la gola, que parece un poco más compleja. Esta gola yo la haría generando este rectángulo de 60 por 5 y este rectángulo de 20 por 5. Después trazaría entre esta arista y esta arista esta línea auxiliar para poder construir esta circunferencia con centro aquí y radio hasta la mitad de esta línea. Y esta otra circunferencia con centro en el punto medio de esta línea y radio hasta este vértice. Donde se cortan las dos circunferencias tendré el centro de este arco, cuyo punto inicial será este, el centro este y el punto final este. No se ve nada, se está viendo la anterior figura. Vale, gracias. Es que no he compartido la pantalla. Vamos a intentar compartirla. Y lo hacemos de nuevo. Ahora veis el PDF, ¿no? Entonces, decía que la gola la construyo generando este rectángulo. Se te está viendo a ti, Gabriel. Se me está viendo a mí. A ver si puedo compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Vamos a hacer esta. Y entonces generamos este rectángulo de 60 por 5. Este rectángulo de 20 por 5. ¿Por qué sé que es 20? Pues porque estos son 4A y 4A, pues me quedan aquí otros 4A. ¿Vale? Y entonces trazo, los sitúo en posición y trazo esta línea. Desde este vértice hasta este. Que me va a permitir trazar este círculo con centro en este punto y radio hasta la mitad de esta línea. Hasta aquí. También puedo trazar este círculo con centro en este punto y radio hasta este vértice. Donde se intersectan esos dos círculos tendré el centro de este arco. Punto inicial este, centro este, punto final este. Y si este arco lo transporto aquí, es decir, aquí trazo otro arco de circunferencia igual, pues me cortará aquí en un punto que será el centro de este otro arco. ¿Vale? Pues lo podemos hacer. A ver si en un minuto me da tiempo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir AutoCAD. Entonces, habíamos dicho que este rectángulo son 60 por 5. Rectángulo arroba 60,5, porque son coordenadas cartesianas. Incremento de X, incremento de Y. Otro de arroba 20,5. Vale, pero no están situados en posición. Yo sé que la distancia que los separa es de 4A, es decir, de 20 unidades. Por lo tanto, yo puedo trazar una recta desde el punto medio de este segmento, arroba 20, dirección 190, perdón, H, arroba 20, dirección 190. Perdón, 270. Esto estaba
ofuscado. Arroba 20, dirección 270. Ahí sí. Y entonces voy a modificar, desplazar. Quiero desplazar este objeto. Lo quiero desplazar por su punto medio hasta por el punto medio, lo quiero desplazar hasta este punto final. ¿Vale? Esta línea ya no me sirve porque ya tengo situados los dos objetos en su posición relativa y trazo un círculo que vaya desde este punto hasta el punto medio. Y otro círculo que vaya desde el punto medio hasta ahí. Y este es el centro del arco que conozco, el punto inicio, el fin, inicio, centro y radio. ¿Vale? Puedo desplazar este arco aquí y tendría el mismo arco definiendo el punto inicial este, el centro este y el final este. ¿Vale? Una vez que tenga hecho esto, pues puedo generar una simetría para la cual podía no haber borrado la línea anterior. Genero una simetría con estos dos objetos y este es el eje de simetría. Perdón. Simetría de estos dos objetos y este es el eje de simetría. Ahora sí que puedo borrar esto. ¿Visto? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dejo de compartir y el jueves más. Que tengáis un bonito día. Aprovechadlo. Igualmente. Gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. ¿A qué hora ha empezado la clase, chicos? A las 8:30. 8:30. Como habíamos dicho el otro día. Vale. A ver, pues aquí habéis tenido Salgo de la bastantes. reunión para que se grabe. Luego, si queréis, conectamos. Vale, ¿Vale? Venga, hasta ahora. vale. Hasta ahora.